invitación. La verdad que en un día muy particular para todos nosotros como argentinos, los compañeros me han propuesto hablar de los desafíos de la Ley Nacional de Salud Mental y en particular de la Ley Provincial, en un contexto francamente complicado, ¿sí? Ustedes saben que nosotros acá en la provincia de Santa Fe tenemos desde el año 91 una ley provincial que es la 10.772, que pudimos reglamentar después de muchos debates, encuentros, discusiones con compañeros y compañeras en el año 2007. Eso quiere decir que en la provincia de Santa Fe hace más de 25 años que tenemos ley provincial y hace 10 años que tenemos reglamentación de la ley. Sí, tanto la Ley Nacional de Salud Mental como nuestra ley provincial, ustedes saben que todas las leyes tienen espíritu, ¿sí? Los espíritus son los marcos normativos en los que se dan las leyes. Tanto la ley nacional como la ley provincial proponen la transformación progresiva en los sistemas de atención a los problemas de salud mental de la población. Nosotros no es que hemos dejado de estar en el paradigma de la peligrosidad y la irrecuperabilidad de las personas con padecimientos mentales. Lo que sí decimos es que estas leyes proponen que reemplacemos de alguna manera ese paradigma. Digo, proponen porque depende de muchísimas cosas, no solamente de la letra escrita de la ley, ¿sí? El reemplazo del paradigma de la peligrosidad por el paradigma de la dignidad de riesgo, que se llama, ¿sí? Es un paradigma que contempla las posibilidades de que todas y todas podamos convivir en comunidad y desarrollar proyectos de vida en común. Fundamentalmente es el cambio de un paradigma de hegemonía netamente psiquiátrica y judicial por un paradigma que contempla lo social y que contempla la inclusión. Y además es un paradigma para algunos y algunas que a lo mejor me van a entender un poco, es un paradigma clínico, porque es un paradigma que habla de los pasajes al acto o de los acting out. El objetivo básico de la Ley Nacional de Salud Mental es que posibilita la construcción de ciudadanía política y social, colaborando en la ampliación de derechos y garantizando el acceso a los servicios de salud mental. Desde los inicios de las discusiones y los debates respecto de la ley nacional, hubo una alianza entre distintos sectores, una alianza que constituye un poder muy fuerte para oponerse a la sanción de la ley. Una alianza que está integrada por ciertos sectores de la burocracia sindical a través de las obras sociales, por la corporación farmacéutica fundamentalmente, por todo lo que tenga que ver con la psicofarmacología, con organizaciones médicas que se oponen a cualquier transformación, con ciertos sectores del Estado y, por supuesto, con las instituciones privadas de salud. ¿Ustedes conocen la Ley Nacional de Salud Mental? ¿La mayoría la conoce? Bueno, yo me voy a tomar un atrevimiento, digamos. De la Ley Nacional de Salud Mental yo rescaté para compartir con ustedes 4 elementos que a mi juicio me parecen fundamentales. El primero es en relación a los derechos humanos, ¿no? Claramente, la Ley Nacional de Salud Mental establece la defensa de los derechos del paciente modificando el Código Civil. Es el elemento central para impedir las internaciones por peligrosidad.
como les decía hoy, se reemplaza el criterio de la peligrosidad, que es un criterio jurídico, por un criterio clínico. Cuando yo era directora del hospital hace ya unos cuantos años, siempre me acuerdo de una situación que acontecía generalmente en las guardias del hospital. Cuando al final de la mañana o por ahí a la tarde le consultaba al médico o a la médica de guardia de psiquiatría cuántas camas quedaban libres, cuántas camas estaban disponibles por si había alguna urgencia. Generalmente y por mucho tiempo me contestaban lo siguiente: doctora, queda solamente una cama o dos camas en sala de mujeres, una cama o dos camas en sala de hombres. Ah, bueno, listo, entonces estamos con algunas camas disponibles para urgencia. No, pero no las podemos ocupar. ¿Por qué no las podemos ocupar? No, porque hay que dejarlas reservadas por si viene una internación judicial. Es decir, el mismo profesional de la salud mental, nosotros, estábamos o estamos sujetos muchas veces al poder que tiene el juez o la justicia y no a nuestro propio criterio clínico, digamos, que es el que debería imperar, en todo caso, en una evaluación interdisciplinaria respecto de si este sujeto tiene que estar internado, por cuánto tiempo, con qué tratamiento posible. Siempre había que reservar las camas por el temor al juez y por el temor a las internaciones judiciales. Internaciones judiciales que debo contarles que a lo largo de muchos años de haber recorrido la provincia, me encontraba con que a veces me tocaba ir a hablar con algunos jueces y preguntarles, digamos, a qué se debía la compulsión a la internación de determinadas personas. En realidad tenía que ver con, por supuesto, siempre sujetos muy pobres, sujetos por fuera de todo el ámbito de los derechos y de la inclusión, que estaban sucios, que estaban abandonados, que tenían muchos perros, que ponían la música muy fuerte. Es decir, cuestiones que tenían que ver con la convivencia y cuestiones a las cuales los jueces, sobre todo de los lugares más chicos, hacían lugar confinándolos al hospital psiquiátrico, digamos, ¿sí? Y lo que es peor, el hospital psiquiátrico los recibía, porque además es como que si lo decía el juez había que hacerlo, ¿sí? Esas cuestiones uno entiende que la ley es una herramienta, es un instrumento que nos permite variar. Claro que depende de muchísimas otras cosas, ¿no? Porque, por eso digo, la ley es un instrumento, pero no es un objetivo en sí misma. Dije, en relación a los derechos humanos, es uno de los elementos que yo rescato de la ley, para evitar estas internaciones compulsivas que expropian la subjetividad de las personas, que expropian los derechos, que los confinan a vivir encerrados, nada más que por ser pobres, ¿sí? Si hoy hacemos un mínimo censo en el hospital psiquiátrico, seguramente nos vamos a encontrar con un altísimo porcentaje de gente que está ahí porque no tiene dónde vivir. El otro concepto que yo rescato de la Ley Nacional de Salud Mental es el tema del equipo interdisciplinario, ¿sí? Es como que por ley le clavamos un chuzazo a la hegemonía psiquiátrica, digamos, ¿sí? Porque la ley reconoce todas las profesiones que intervenimos en el campo de la salud mental, no solamente la intervención médica, ¿sí? Psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas. Y ojo, no es que todos hagamos de todo. El cuidado de lo disciplinar también es importante, ¿sí? Lo digo porque ese es uno de los ataques que se le hacen a la ley, como que se van a borrar los campos disciplinares y todos vamos a hacer de todo, cosa que no es verdad,
El otro presupuesto importante de la ley es la prohibición de la creación de nuevos manicomios. Ustedes saben que ahora, con esta nueva arremetida de tirar abajo esto, se habla de los hospitales especializados. En realidad es un nuevo nombre para viejas prácticas. Y el otro concepto es la reivindicación democrática de todas las profesiones, digamos, ¿no? De entender que en el campo de la salud mental todas las profesiones somos importantes. Eso es muy valioso, por lo menos para mí. Entonces, resumiendo, la Ley Nacional de Salud Mental presenta 4 conceptos básicos: el respeto por los derechos humanos de los pacientes, el trabajo interdisciplinario que rompe la hegemonía psiquiátrica, la prohibición de la creación de nuevas estructuras manicomiales, la transformación de las existentes y el reconocimiento de las relaciones de igualdad de las distintas profesiones. Ahora, esta ruptura a nivel legal, que no es un dato menor, implica también que nos pongamos a pensar, digamos, que romper con el poder gremial, con el poder empresario, con el poder político que hay en el campo de la salud mental, implica debate, implica organización, ¿sí? Implica que nos pongamos a pensar todos respecto de qué sistema de salud queremos que sea justo, equitativo y que nos incluya. Es decir, que fundamentalmente tenemos que organizarnos para exigir que el Estado sostenga la salud pública, ¿sí? Que desarrolle una política universal de seguridad social con la participación de equipos interdisciplinarios y también de los usuarios. Como decía el compañero hoy, la opinión, la participación de todos los que somos usuarios del sistema de salud es tan importante como de los supuestos técnicos que participamos en el sistema. Además, con un presupuesto adecuado, porque también es necesario decir que los profesionales también deben cobrar un sueldo acorde a las tareas que realizan. En el campo de la salud mental hay mucha precarización, ¿sí? Sobre todo con el tema de los acompañantes terapéuticos, con el tema de los asistentes, los talleristas. Bueno, son un montón de compañeros y compañeras que están muy precarizados. Ahora, si tenemos que pensar en el contexto actual, estamos en un menudo problema. Porque el campo de la salud mental es un campo netamente político, ¿sí? Es un campo de lucha de poderes, digamos, no es un campo inocuo. Y digo, estamos en un problema porque cuando nosotros defendemos la definición que tenemos de salud mental, donde incorporamos fundamentalmente las variables socioculturales, y donde incorporamos las variables socioeconómicas, digo, estamos en un problema porque hoy estamos asistiendo a situaciones complicadísimas y a donde leyes que pusieron en juego la inclusión y que pusieron en juego la participación están viniendo para atrás, ¿sí? Por lo tanto, podemos pensar que en la medida en que vamos perdiendo derechos, en la medida en que vamos perdiendo trabajo, en la medida que vamos perdiendo inclusión, también vamos perdiendo salud mental. Yo les decía que la ley de salud mental es un instrumento útil y potente, ¿sí? Ahora, el objetivo tendría que ser modificar un sistema de salud mental que ha sido eficaz para excluir, que ha sido eficaz para confinar a personas, pero que
está visto que no ha servido para ayudar a recuperar la salud a nadie, ¿sí? Todo esto merece que como ciudadanos y como ciudadanas nos mantengamos activos y nos mantengamos participando, porque vuelvo a decir, la salud mental es un campo donde los derechos están en primer plano, ¿sí? Allá por el año 2012 hubo una reunión de expertos de la región que fueron convocados por la Organización Panamericana de la Salud para pensar un plan mundial de salud mental. Dentro de los documentos, yo les cuento, se señalaban algunos factores sociales que condicionan el padecimiento mental. Dentro de los que se señalaban está la discriminación de los grupos vulnerables, las necesidades básicas insatisfechas, el acceso a armas que provoca muertes violentas y suicidios, la exclusión educativa. Año 2012. Nosotros veníamos de un proceso político que había modificado fuertemente varios de esos factores. Estábamos en otro momento, recuerden, asignación universal, inversión educativa, mayor cobertura en jubilaciones, matrimonio igualitario, identidad de género, ley de migraciones, restitución de la identidad a niños y niñas apropiados durante la última dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, nosotros estábamos en el año 2012, en relación a otros países de la región, en un lugar de privilegio. La pregunta es, entonces, ¿cómo estamos hoy frente al retroceso y cómo nosotros, como practicantes de la salud mental, tenemos que ponernos a pensar que discusiones, debates como los que tal vez podemos darnos hoy, nos van a ayudar a pensar en poder exigir que haya algunas leyes que no retrocedan y, ¿por qué no?, poder exigir en un sistema de salud más justo y equitativo, en el cual la salud mental estará incluida, pero si uno piensa en un sistema integral, seguramente lo de salud mental es algo que estaría sobrando, ¿sí? Bueno, nada más que para tirarle algunas líneas para el debate. En todo caso, si quieren después podemos seguir charlando. Le doy la palabra a los compañeros. Gracias.